Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy la fábrica se viste de gala porque tenemos a una flamante recién premiada en el mundo de la educación, Bárbara Imeric. Muy buenos días, Bárbara. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Qué ilusión, qué honor poder estar aquí con vosotros. Gracias a ti. Bueno, hay que recordar a los oyentes que Bárbara es educadora científica, que luego hablaremos de esa faceta tuya de científica y divulgadora. Eres la directora de la Escuela para Pequeños Científicos, Espiciencia, que se creó en un pueblecito de Burgos, ¿verdad? Luego, Exactamente. todo esto lo iremos hablando luego. Muy bien. Pero has sido galardonada con un premio que lo vas a presentar tú, ¿vale? Porque si lo tengo que decir yo en inglés, vamos apañados. Seguro que mejor que yo. Bueno, ¿de qué premio estamos hablando? Del Global Teacher Award Ah, bueno, vale. de AKS Education, que es Sí. una institución que se dedica pues, a valorar, a premiar tanto a personas que nos dedicamos a la docencia, como también a centros educativos, como a directores de centros educativos. Bueno, está formada ya no solamente por personas que se dedican a la educación, sino también por administraciones públicas, por empresas privadas, bueno, gente que hace es pues intentar dar a conocer distintas formas de enseñar y premiar, bueno, pues también trayectorias y formas diferentes de llegar a los alumnos, tanto fuera como dentro de las aulas. Y, bueno, tiene la sede en la India, pero tiene también una bastante relevancia, ya no solamente en los países asiáticos, también en la zona mediterránea. Y bueno, pues he tenido la infinita suerte de ser una de las ganadoras de este año y bueno, pues me llena de alegría y de sorpresa también. Bueno, luego hablaremos del premio y ahora vamos a empezar de tu trayectoria, porque tú realmente eres bióloga, ¿verdad? No, yo soy química y tecnóloga de Química. alimentos. Vale. Soy licenciada en ciencias químicas y licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos y luego me doctoré en ciencias en la rama de edafología y química agrícola, en el área de la Pero un día química. decidiste que tu vocación era transmitir tus conocimientos a los niños. Algo que me Exacto. pasa, algo parecido que me pasa a mí, lo que pasa es que tú estás a otro nivel. Bueno, Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo nace esta vocación en ti? yo desde pequeñita, cuando estaba también estudiando en el colegio, ayudaba a niños más pequeños que yo pues ya pues a dar clases particulares y bueno, pues a sacarme, aparte de que me gustara, pues sacarme unas pelillas, ¿no? Que a todos, bueno, pues en los veranos y bueno, pues cuando tenía tiempo, pues era una de las cosas que más me llamaba la atención y siempre, bueno, pues he querido pues, ayudar de esa manera a los niños que tenía alrededor, ¿no? Eran, bueno, pues chavalines un poco más pequeños que yo y les ayudaba. Y ahí, bueno, pues ya empezó un poco ese gusto por la docencia. Pero yo creo que la estrella empezó a brillar, bueno, pues en dos momentos muy, muy, muy claves, que fue cuando, bueno, estaba haciendo la tesis doctoral y mi director de tesis, Javier López Robles, me dio la oportunidad de ayudarle con las prácticas de las asignaturas que él impartía, de producción vegetal y de edafología. Y bueno, pues empecé a ayudar a los chavales que estaban estudiando la carrera en el laboratorio. Y bueno, pues aquí yo ya dije, bueno, a mí lo que me gusta es enseñar ciencia práctica. Y después, cuando ya vi que aquello me llamaba muchísimo y decidí, bueno, pues hacer el curso que antes, bueno, llamábamos el CAP, el curso de adaptación pedagógica, que viene a ser, bueno, ya se volviera, el de secundaria que hay ahora, que eso sí que tiene un peso, ¿no? Ya está hecho, bueno, pues de otra manera. Bueno, pues vendría a ser un poco parecido. E hice unas prácticas en un centro educativo, en el colegio La Visitación, Saldaña,
hice las prácticas en tecnología y con Álvaro, con un profesor, amigo mío, y dije, no, esto es lo mío. Y además allí me quedé, o sea, terminé las prácticas, empecé a trabajar allí en el colegio, estuve trabajando allí durante 6 años y bueno, trabajando de allí y en la universidad a la vez. Y bueno, allí ya descubrí que aquello era lo que más me gustaba y poquito a poco pues he ido desarrollándome tanto en el campo científico como en el educativo, que bueno, pues hoy por hoy es mi pasión y es mi vida. Y te das cuenta que en la zona rural no hay acceso a muchas cosas y que los niños, en este caso, hoy en día ya no tanto, quizás, ¿no? Pero hace unos años atrás tenía una serie de carencias Sí. educativas que, por ejemplo, los niños que viven en la gran ciudad pues no tienen tantos problemas. Y decides fundar Espiciencia. Sí, yo Cuéntanos cómo fue ese momento. trabajaba en Burgos, en la universidad como el centro escolar que te comento. Pero bueno, pues se cruza una persona en mi vida, que es mi marido. Yo lo conocí estudiando en la universidad y bueno, decidimos formar una familia. Y él trabajaba, él estaba también haciendo el doctorado, haciendo unas prácticas en Logroño, en una fábrica de salazón de jamones, bueno, y llega un momento que decidimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida? Y él, su padre y sus hermanos tienen una empresa de trato de ganado y dice, no, mira, pues aquí no nos sale nada, yo no puedo continuar pues no teníamos opción de conseguir un trabajo bueno, pues, con algo de peso económico para poder, bueno, seguir nuestra vida de familia, y él dice que se viene a Espinosa a trabajar en su empresa, en la empresa de su padre y de sus hermanos en trato de ganado. Y yo me voy detrás. Y bueno, tenemos a nuestra primera hija, Vega, y cuando estoy aquí ya en Espinosa decido que me quiero quedar aquí. Y bueno, pues aquí empezamos nuestra vida juntos. Y como bueno, pues tuve que desvincularme tanto del centro escolar como, bueno, de la universidad, no del todo, no me desvinculé, pero del colegio sí, y quería seguir investigando y quería seguir dando clase. Y se me ocurre el plantearles al CEIP de aquí, al colegio de aquí, unos pequeños talleres de ciencia para los niños. No les llama mucho la atención, no ven que aquello puede tener cabida, pues había música, había inglés, había pues otro tipo de actividades que a lo mejor eran para ellos más lúdicas y me dicen que no. Y entonces, bueno, pues le dije a Javier, a mi marido, bueno, yo quiero intentarlo. Y hablé con el ayuntamiento si me cedían un aula para poder empezar a dar mis clases de ciencia para niños. Me dijeron que sí y empecé con 6 niños, poquito a poco. Les pregunté qué nombre le ponemos a esto y como vivimos en Espinosa de los Monteros, ellos decidieron que querían llamarle Espiciencia. Y con Espiciencia se quedó y aquello empezó a crecer y empezó a llamar la atención de más niños de toda la comarca y de sus familias y así continuamos y ahora somos 4 profesores y damos, bueno, salida a las inquietudes STEM de más de 100 niños directamente y bueno, pues virtualmente a muchos más. Estamos muy felices. Me ha gustado cuando he hecho la inquietudes STEM, porque es un... Poco a poco se está implantando aquí en España este método, el método STEM, que para los oyentes que no sepan de qué trata, es ofrecer la posibilidad o por lo menos que los niños tengan acceso a las matemáticas, a las ciencias, a la ingeniería. Está también el STEAM, a las artes. STEAM, sí, bueno, nosotros trabajamos STEAM, ¿eh? STEAM. Sí. Porque todos, o sea, las humanidades y las ciencias tienen que ir por eso. Es uno de nuestros objetivos, el desvincularles de la idea de que la humanidad y las humanidades y las ciencias están separadas, no somos individuos completos y así les educamos, al que se den cuenta de que la ciencia está en todas partes, pero que las humanidades están en todas partes y que deben cultivar todas sus vertientes. Y así es lo que hacemos, intentamos trabajar proyectos completos en todo momento. Podremos estar hablando de un neo-renacimiento, ¿verdad? Espero.
Espero que sean todos polímatas y hombres y mujeres del Renacimiento. Ojalá, ojalá. Eso intentamos. Sí. Entonces, lo que hacéis es, una vez creado ya Espiciencia, que me hace gracia el nombre, mira, ahora que leo el nombre del pueblo, Espinosa de los Monteros, ahora Claro. entiendo de dónde viene, de dónde procede. No, les pregunté, ¿cómo le ponemos? Y yo, bueno, yo tenía tenía varios nombres, ¿no? Posibles, que a lo mejor no era el que más me gustaba, pero no, claro, ellos decidieron que les gustaba ese nombre y que ya estaba, y que no se podía llamar de otra manera, y pues así lo aceptamos. Yo me voy a poner ahora en situación y poniendo mi ejemplo, por ejemplo, que a mí se me ocurre un proyecto y voy a un colegio y se lo expongo, ¿no? Hago una presentación sobre este proyecto. Tú, en esos inicios, ¿cómo lo hiciste? O sea, los niños venían al aula y tú decías, mira, aquí tenéis esto y tenéis que construir esto. ¿O cómo empezó todo? Bueno, pues al principio tenía que tantear un poco con qué me iba a encontrar, ¿no? Qué ideas. Me gusta trabajar mucho con las ideas previas de mis alumnos, ¿no? De nuestros alumnos. Y bueno, pues con aquellos 6 pequeñitos, pues empecé pues, por llamarles un poco la atención sobre la ciencia. Y bueno, a ver qué pequeñas experiencias, pequeños experimentos, bueno, pues, se les abrían los ojos cuando hacíamos algo pues, un poco más visual, ¿no? Pues algún experimento a mí me gusta, no sé, química, ¿no? Evidentemente me gusta mucho la química y además sé que es muy vistosa y en momentos en los que necesitas una motivación inicial, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Pues pequeños experimentos de química y tal. Y ve que aquello les gustaba y que tenían inquietud y que tenían ganas de saber por qué sucedía todo aquello. Entonces ya vi que podía trabajar por proyectos con ellos. Entonces ya les planteaba algo mucho más amplio, ¿no? Bueno, vale, muy bien, esto está muy bien, son muy monos, estos experimentitos así separados, pero no es mi forma de trabajar. Vamos a ver qué necesidades tenemos nosotros, qué es lo que a nosotros nos interesa y qué necesidades tienen a nuestro alrededor, ¿no? Construir, pues el primer proyecto fuerte con el que trabajamos, un proyecto que era sobre los alimentos de las merindades, que es la comarca en la que nosotros vivimos, que se llamaba Detectives de Alimentos. Y lo que pretendimos era, bueno, pues primero dar a conocer aquellos alimentos de nuestra zona, que es importante, pero que los niños supieran de qué estaban compuestos, hicieran distintos tipos de indagaciones para el saber, bueno, pues si tenían una cantidad mayor de lípidos o de hidratos de carbono o de proteínas que otro tipo de alimentos. Bueno, pues trabajamos, por ejemplo, con queso, trabajamos con carne, trabajamos con paté de hígado de pato, que tenemos una empresa aquí, trabajamos con manzanas de caderechas, bueno, con una serie de productos de la comarca. Y hicimos varias indagaciones, varias propuestas de indagación, hicieron sus experimentaciones, llegaron a sus conclusiones y lo expusimos en una feria de ciencias, en la primera feria de ciencia y tecnología de Castilla y León. Bueno, con la buena suerte de que obtuvimos el primer premio. Y que a ellos les llamaba muchísimo más esta forma de trabajar. Es decir, esto tiene un sentido. Estamos haciendo unas experiencias, estamos haciendo unos procesos, tanto físicos, químicos como biológicos, pero que sirven para algo. Y sirven para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Entonces también la divulgación de aquello, que creo que es imprescindible en ciencia. No hay ciencia si no se da a conocer, ¿no? Si no se conoce lo que se está haciendo. El que ellos fueran capaces de comentar lo que habían creado, lo que habían investigado, era una parte vital en Espiciencia. Entonces, bueno, pues eso, tenían que ser proyectos que tuvieran después cierta proyección, valga la redundancia, perdón, pero que llegaran a la gente de la zona en la que estábamos trabajando. Y bueno, pues nos ha ido bien, así, y cada vez podemos además incluir diferentes facetas. Ahora, pues bueno, yo tengo a mi compañero Gabriel, a mi compañero Joserra, que tienen muchos más conocimientos tecnológicos que yo y me ayudan a implementar esos conocimientos también dentro de los proyectos. Tengo a mi compañera Nerea, que es nutricionista y es bioquímica. Y bueno, pues también nos amplía más el espectro. Entonces,
creo que son proyectos muy globales y sobre todo muy interesantes para que la gente de a pie, todo el mundo, pueda ser consciente de que la ciencia está en todas partes y que cada uno de ellos son ciencia y forman parte de ella, ¿no? Y nos ayudan mucho los papás a los proyectos, nos proponen proyectos. Pues yo qué sé, desde una mamá peluquera, que hemos hecho un proyecto con ella de la química de la peluquería, hasta un papá que es guarda forestal y pues viendo las posibilidades cinegéticas, las posibilidades de la madera de la zona, bueno, mil cosas. Hemos trabajado con varios padres, otra mamá que es veterinaria, pues hemos hecho disecciones, hemos visto cómo influye la alimentación en determinados animales para el sabor de la carne, bueno, mil cosas. Y sobre todo que ves que la gente tiene interés por involucrarse en la escuela. Entonces, bueno, pues eso tiene mucha importancia para nosotros. ¿Qué rollo te he metido? No, que va. Al contrario, muy interesante lo que estás contando. No, me siento muy identificado contigo porque, ya te digo, a otro nivel también organizo proyectos en centros educativos y mi experiencia de los últimos años sí que me ha permitido descubrir que los niños son grandes devoradores de información, ¿vale? Necesitan más y sí que te puedes atrever a proyectos más avanzados, más complicados, porque luego. Muchas veces hablo con los profesores y dicen, no, pero eso no tienen la edad para hacer eso, y luego se lo presenta yo, por ejemplo, con niños de primero de primaria, hemos estado haciendo circuitos sencillos, pero circuitos electrónicos. Y descubren cómo se enciende una bombilla apretando un botón hecho por ellos. O sea, fíjate la diferencia, lo está haciendo todos los días. Todos los días hacen eso, cuando entran a esa habitación, le dan al interruptor, se enciende la luz. No le prestan atención, pero cuando lo han hecho ellos, la cara de asombro es espectacular. Entonces, tú piensas, como yo, que a los niños se le puede apretar un poquito más las tuercas desde el punto de vista de darles un empujón para que puedan realizar actividades más avanzadas. No es que lo pienso, es que lo hago cada día. O sea, eso no es que sean pequeños, no quiere decir que no sean capaces de asumir determinados conceptos a su nivel, evidentemente. Claro, hay que hablarles en su idioma, pero no con eufemismos. A ver, lógicamente no tienen conocimientos profundos sobre astrofísica, pero saben lo que es una estrella, la están viendo todos los días. Explícales de una manera que ellos puedan entenderlo, con las palabras adecuadas, con términos científicos, porque es perfectamente posible, y llama su atención sobre ese tema, que poco a poco ellos irán construyendo su conocimiento sobre esos primeros pasos y podrás ir subiendo el nivel poquito a poco. Hemos hecho un proyecto precioso, además con un compatriota tuyo. Ahora vamos a con mi compatriota, un chico de Barcelona. Se llama Jordi Díaz Marcos, que es profesor de nanotecnología, y hemos hecho un proyecto precioso con los niños de infantil, te estoy hablando de 4 y 5 años de nanotecnología. Son cosas que, bueno, pues es complejo, ¿verdad? Para nosotros conocerlo, pues para ellos también, pero claro, les hablas de una manera que lo puedan entender. Una preciosidad. Y lo entienden, y llegan a su casa y lo explican. Y llegan los padres y me llaman, oye, Bárbara, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Qué es esto? Me interesa muchísimo. Y a otro nivel, pues ellos buscan información. Pues hemos estado hablando del grafeno. Pues ¿qué era el grafeno? Pues ellos con unos imanes, unos magnetos que les compré, pues haciendo la estructura del grafeno o viendo la posibilidad de que tenemos algo macroscópico que se ve perfectamente con los ojos y que lo están sintiendo, lo están oliendo y lo están tocando, que si utilizamos una dilución muy, 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 muy fuerte, pues aquello cambia, ¿no? Bueno, pues y lo ven, lo están viendo, y ya los padres dicen, pues esto, ¿por qué es? Pues claro, porque el tamaño de las partículas y tal. Pero hacen un constructo a partir de unas ideas previas muy sencillas, pero que van tomando forma a medida que ellos van trabajando, ¿no? Entonces,
se puede trabajar perfectamente con niños pequeñños y se debe, es más, es que creo que es imprescindible. La ciencia hay que empezarla a niveles básicos, a niveles de infantil. Tengo una amiga, se llama Palma García Hormigo, que también fue ganadora del premio que he tenido yo este año, que hace virguerías con niños de infantil. Y son niños que están emocionados, enamorados de la ciencia desde que son pequeños. Y luego van tomando cositas ahí en su mochila, van haciendo su capital científico desde pequeños, que no necesariamente después van a ser ni científicos, ni tecnólogos, a lo mejor no, pero tienen un conocimiento científico desde pequeños, que es vital ahora, además, en este tiempo que estamos viviendo, imprescindible. Entonces, creo que hablándoles en una forma que ellos que te entiendan, que comprendan lo que les estás diciendo y que les llame la atención, que sea algo que les motive, que les emocione, bueno, pues hacer maravillas con ellos, de verdad, desde pequeñito. Sí, realmente el problema lo tenemos nosotros, los adultos, porque tú ya lo sabrás, qué difícil es hablar de un mismo tema, ojo, de un mismo tema. Cuando has hablado de las estrellas, hablar del cosmos con niños de infantil y que te toque, como me pasó a mí una vez, que te toque ese mismo día hablar del mismo tema con chicos de bachillerato. De bachiller. Entonces, con uno tienes que hablar, pues casi rozando el mundo de la fantasía, de los cuentos, de las canciones, y con los otros tienen que hablar de números, ¿sabes? O sea, es muy difícil saber adaptar el lenguaje o el idioma, porque unos hablan un lenguaje, por lo menos la percepción que tienen de la información es diferente. Es diferente, y en cambio claro. Los otros son. Evidentemente. A mí me cuesta más hablar con los mayores. ¿Por qué? Porque saben más que yo y entonces muchas veces me tumban. Con los pequeños, casi, vamos a decirlo entre comillas, me aprovecho de que no tienen tantos conocimientos, pero ojo, es lo que te iba a decir, ¿eh? Pero te hacen unas preguntas, porque recuerdo una vez un proyecto, fue muy interesante, de cómo se formaba un fósil con niños de 4 o 5 años. Estos eran más de infantil de los mayores. Y claro, yo decía, ya, a ver, el factor tiempo es fundamental. Fundamental, sí. ¿Vale? Porque un fósil no se hace en 2 días. Ellos están acostumbrados, se empiezan a acostumbrar a que sea todo instantáneo. Hombre, claro, es que su vida es instantánea, prácticamente. Entonces digo, a ver cómo. Entonces lo que hacía era primero coger pues una concha, la metía en un molde de arcilla. Este molde se tenía que secar, pasó 2 semanas. Oye, ¿cuándo vas a venir ya? ¿Cuándo va a salir ya el fósil? Entonces ya cuando ya digo, no, pues esto hay que alargarlo más en el tiempo, ¿no? Entonces ahora cuando ya el fósil cuando el molde ya esté preparado, ya esté seca la arcilla, vamos a rellenarlo de escayola, vamos a esperar otras 2 semanas, otra vez por la calle. Oye, por favor, que yo quiero ya ver mi fósil. Bueno, venga, va, ya iré la semana que viene. Entonces ya, claro, ellos se dan cuenta de que un fósil requiere un tiempo. No es el real, porque un fósil necesita millones de años, pero ya se dan cuenta de que eso requiere un tiempo y tienen que saber esperar. Todas estas cosas, todas estas herramientas que van saliendo dentro de nuestro interior, ¿vale? O sea, van saliendo hacia afuera. Las tenemos muy guardadas porque a veces pecamos de que lo sabemos todo y no. Tenemos que primero observar y escuchar a los niños. Exactamente. A los niños y a los no tan niños. Exacto. Sí. Escucharles primero, ver qué conocen, qué no conocen, qué de ese tema que les vas a hablar, qué es lo que les interesa, porque a lo mejor, pues eso, estabas hablando ahora de estrellas, ¿no? De astros, del firmamento, del universo. Hay determinados temas que les llaman más la atención que otros, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, los agujeros negros les apasionan, o sea, bueno, a mí, ¿no? A mí me vuelven loca. Bueno, pero algo que es terriblemente complejo, ¿no? Pero que les llama mucho la atención. Bueno, pues escúchales un poco, ¿qué idea tienen? De esto conocen, de esto no. Y a partir de ahí, tú mismo también vas buscando información sobre aquello que les interesa más para poder abordar sus preguntas, porque lo que dices, las preguntas, tanto de los pequeños, bueno, los mayores a lo mejor están mejor, no sé si mejor construidas, pero ya tienen una base, pues a lo mejor más de sus conocimientos. Los pequeños te pueden salir por preguntas casi metafísicas, que dices, yo, ¿cómo respondo a esto ahora? Y te quedas muchas veces así en blanco y dices, bueno, espera,
no te preocupes, que yo voy a pensar cómo te contesto, voy a buscar información sobre esto que me has preguntado y te lo respondo. Y es algo que creo que es muy importante también. Bueno, pues intentamos nosotros, yo doy clase ahora, doy clase en la universidad a maestros de ciencias, ¿no? De cómo intento explicarles cómo enseñar clase de ciencias, ¿no? Y bueno, y por supuesto yo formarme continuamente para poderles explicar esto. Y creo que es muy importante que sepan decir que no saben algo en un momento determinado, que no tengan miedo al acercarse a un alumno y decirle, oye, mira, pues es que no sé esto que me estás diciendo, pero no te preocupes porque juntos vamos a investigar sobre ello, ¿no? Y vamos a aprenderlo juntos y lo vamos a explorar y vamos a informarnos los dos. No pasa absolutamente nada, o sea, no lo sabemos todo. Tenemos que construir el conocimiento juntos. Y luego que le pierdan el miedo a la ciencia, que hay muchos maestros que tienen miedo a la ciencia. Y el estar a los chavales desde pequeñitos en este maravilloso mundo, pues te hace cada vez amarlo más y ellos lo notan, ¿no? Lo notan y se acercan más a ti y tienen menos apuro en preguntarte y no sé, es un camino, que es un camino que se va haciendo juntos que bueno, a mí cada día me fascina más, la verdad. La tendencia, hablando de todo esto que estamos comentando ahora, la tendencia está cambiando, pero años atrás sí que es verdad que aún te encontrabas algún maestro o maestra que cuando un niño, por ejemplo, hacía una pregunta ¿por qué la luna es redonda? Y te podías encontrar algún caso muy, muy puntual, pero te podías encontrar algún caso de que le contestaba ¿cómo quieres que sea cuadrada? Y entonces es cuando tú le tienes que decir, pues ahora le explicas porque es redonda. Porque... Y no lo sabe. Y no lo sabía. Y eso sí que es verdad que ha existido. Claro, todo esto, esa forma de ridiculizar la pregunta del niño hace que ese niño se vaya contrayendo y vaya diciendo... Atrás. Y se vaya para atrás y llegará un momento que le dará vergüenza hacer según qué preguntas. Y no hay ninguna pregunta absurda. Absurda. Puede haber Ciencia, y menos en ciencia, por Dios, que estamos continuamente cambiando las cosas. Claro, puede haber respuestas no acertadas, vamos a llamarle así, pero preguntas todas son científicas. Todas. Y de hecho yo creo que bueno, y todo lo que estoy leyendo y lo que estoy intentando, bueno, formarme en didáctica de la ciencia, que todavía estoy en súper pañales yo, pues es basar la educación científica no en las respuestas, sino en las preguntas. En construir bien una pregunta y que esa pregunta te pueda dar, una vez que intentes buscar la respuesta, esa respuesta responda a lo que has preguntado. Porque claro, si estás preguntando algo y después encuentras una respuesta, pero no satisface aquello que has preguntado, pues es porque la pregunta no estaba bien hecha, evidentemente. Y hay que hacer otra pregunta para llegar al fin, a las conclusiones, ¿no? que tú estabas buscando. Entonces, el ayudarles a saber preguntar es muy importante. Y el que se hagan miles de millones de preguntas y que después de que investiguen y lleguen a una conclusión, esa conclusión no sea cerrada, sino que posibilite el hacer más preguntas, ¿no? Y continuar, porque esto es un continuo. La ciencia es un continuo, un continuo y que se basa en eso, en preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. El que sepan preguntar es casi más importante que el que les sepamos nosotros responder. Porque luego ellos pueden buscar sus respuestas también, ¿no? Pero es vital que sepan preguntar. Antes has hablado de estrellas, hay una pregunta que muchas veces las hago cuando tengo la suerte, ahora no, porque estamos en la situación que estamos, pero cuando esto se arregle volveré otra vez, cuando tengo la suerte de organizar noches de observación astronómica con telescopios, ¡suerte! con colegios y los mayores ya saben de la respuesta, pero muchas veces le hacen las preguntas a los pequeños, ¿no? ¿Por qué piensas que las estrellas son tan pequeñas, ¿no? Y muchos te dicen que porque son así, son pequeñitas, no porque... ¿Cómo van a ser? Pero luego te salta alguno que no sé si por influencia de la familia, de los padres o de quien sea, o por lo que sea, pues te acierta la pregunta, ¿no? Porque están lejos. Fíjate qué respuesta más sencilla, ¿no? Porque están... Sí. Y claro, pero ellos luego le dices, pero si es porque son pequeñas, porque el Sol, que es la estrella más grande que existe. Más grande, claro. Porque entonces ya empiezan ellos a... Ojo, estas niños pequeños, estas pequeñas preguntas y reflexiones que pueden hacer entre ellos, acababas hablando sin darte cuenta de relatividad.
Exactamente. Sí, 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 es que es es verdad, es así. real, es así. Te van hilando, vas hilando y algo que parece nimio te puede llevar a eso, pues lo que dices, pues a poder hablar de asuntos tan increíblemente complejos como la relatividad, ¿no? Y que les llama también mucho la atención. Todos los temas así más profundos, hay algunas veces, yo sí, sí, te quedas con una cara de haba, o sea, hay algunas veces que dices, contras, pues tienes toda la razón. O sea, pues obviedades que no, bueno, que jamás las habías pensado, ¿no? Y te dicen, bueno, pues hablando, por ejemplo, de estrellas, ya no solamente del tamaño del por qué no se vendería, o bueno, pues mil preguntas, ¿no? Que tienes que contestar, o por qué cuando ellos van a dibujar una estrella, bueno, a ver, dibuja una estrella, ¿no? Cuando son, bueno, no chiquititos o no tan chiquititos. La mayoría te hace una estrella como la de Navidad, así Sí. con muchas puntas, ¿no? 5, 6, 7, sí, una estrella. Ah, y son así las estrellas, ¿no? Y empiezas a hablar con ellos. ¿Y por qué tienen estas puntas? Y empiezas. Y ya les pones una foto de una estrella o un dibujo. Oye, ¿qué son redondas y yo las veo? Bueno, pues mil formas, ¿no? De abordarlos. Y, y te salen con unas preguntas maravillosas que yo suelo apuntar. Me pasa mucho también cuando estamos hablando de temas de biología, ¿no? Los animales, las plantas, que saben muchísimo de animales y plantas, porque sobre todo de animales, que les vuelven locos los animales. Y, oye, ¿y este animal por qué tiene este color y no tiene este otro? Bueno, ¿por qué? Bueno, mil cosas, ¿no? Que tú a lo mejor jamás te lo habías planteado y a raíz de esa pregunta, pues investigas sobre ello. Y me gusta aprender con ellos. Yo soy de los que piensa que tú aprendes más de los niños que ellos de ti. Hombre, bueno, mil veces. Y más en los últimos tiempos que están eh, bombardeados de información, que el problema quizás sea este, ¿no? Que Sí, tienen sea demasiada ese, información efectivamente. mal canalizada. Y hay que Habría filtrar que muchísimo. reconducirles un poco que es el tema del Wikipedia. A mí, personalmente, Wikipedia es de gran ayuda, pero sí que es verdad que cuando tú eh, les dices que tienen que hacer un trabajo, Hmm. buscar información sobre un tema y al día siguiente te vienen con un copy-paste de lo que han encontrado en Wikipedia. Digo, no eres crítico, te has basado solamente en En un... una Ya estoy fuente. hablando quizá los más mayores, ¿eh? Sí. ¿Por qué no vais a la biblioteca o información en la red, pero una Sí, información por lo menos varias sí, varios buscadores. exacto, que puedas contrastar la Sí, información y sí, que sí, te sí. puedas sacar una conclusión personal? Sí, Y cuesta muchísimo esto, ¿eh? Cuesta sí, sí. muchísimo. Van a lo sencillo. Sí, generalmente lo que, bueno, solemos hacer, sobre todo, bueno, ya con los más mayores, ¿no? Y sobre todo ya con los maestros y tal, les damos una serie de buscadores, como yo sé, el Dialnet o el Escolar Google, bueno, ya luego, pues por supuestísimo, fuentes de información en las bibliotecas, bueno, ahora online puedes encontrar miles de millones de opciones abiertas para trabajar y siempre les decimos que sobre una misma temática tienen que traer varios eh, artículos o varias fuentes de información que no sean la misma, o sea, para que las puedan comparar, ¿no? Y que de ahí extraigan y comparen y que vean que depende de dónde venga la información, bueno, pues puede tener pues un peso un determinado tema o otro peso, bueno, que lo contrasten, que lo comparen y que aprendan a diferenciar cuál es una fuente fidedigna y cuál no. Y bueno, pues sobre todo el incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Y eso también se hace desde pequeños, el que vean que, pues eso, que a lo mejor, bueno, y de hecho, la Wikipedia es una fuente de información que está relativamente contrastada, o sea que pueden acceder a ella fácilmente y que pueden extraer de ahí, pero que sepan que hay otros sitios para sacar la información y que la comparen siempre. Y que vean, bueno, aquí esto no es siempre blanco y negro, no, tenés una escala de grises tremenda y que probablemente sean las que tengan razón, ¿no? En el justo medio siempre está la virtud y, y que hay que, eso, comparar y ser críticos y no creernos todo lo que nos digan, ¿no? Siempre. Yo siempre le digo a mi hija que la Wikipedia está muy bien,
cuando tiene que hacer algún trabajo. Es pequeña, ¿no? No tiene 10 años todavía, pero ya está haciendo trabajos. Está muy bien como referencia, ¿no? Como un referente Referencia, y a claro. partir de ahí ya empiezas a ¿No? Y buscar además información. tiene bastantes fuentes bueno, están referenciados y puedes ir a esas fuentes primigenias, ¿no? De donde se ha salido esa información. Y ahí vamos a decir, pues mira, fulanito decía esto, pero y en esa otra, y bueno, es ir hacia atrás. Y se pueden encontrar bueno, pues, mucha información interesante a partir de ahí. Y luego pues hay esta europeana para fotos, bueno, es que hay miles de fuentes de repositorios en los que pueden encontrar información. Entonces, es enseñarles truquillos para Ojalá buscar. nosotros en nuestra época hubiésemos tenido esta ¡Oh, oportunidad. Dios mío! El Altavista. Yo me estoy acordando del Altavista. Hasta la vista. Y bueno, y antes de las visitas a las bibliotecas y vete a buscar el volumen que necesitas, la página y tal, y no sé cuánto, y pedir los artículos. Ahora es tiqui, 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 tiqui. Y sí que eso es lo que decías, que hay que saber filtrar mucho más, pero bueno, es otra forma diferente, por supuesto, de aprender y hay que utilizar toda la maravilla que nos da la virtualidad, que bien compensada con la presencialidad es maravillosa, ¿eh? Te abre el mundo, te abre el mundo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahora vamos a volver otra vez al premio. El otro día fuera de micrófono me estuviste hablando de todo lo que hay que hacer previamente para poder acceder a presentarte a este premio. Digo, madre mía, yo ya no me presento, no lo ganaría nunca, ¿no? Pero igualmente, pues si tengo alguna Ay, no, posibilidad. pues sí, hay que presentarse, ¿eh? Que yo Sí. pensaba lo mismo, hay que presentarse estas cosas. Bueno, pues dinos todo este camino que hay que hacer para poder presentarse a este premio. Bueno, primero el conocer el... Te lo digo porque habrá profesores y Sí, profesoras y por maestros y favor, maestros que sí. estarán interesados. Claro que sí, ahí no es el único, además, sin ir más lejos, aquí en España está bueno, hay varios que la gente puede presentarse. Tienes una serie de requisitos que debes de cumplir. Y lo primero es, o bien, que te nominen, o bien autonominarte, o bien, pero o sea, presentarte tú o que te presente alguien. Vale, en mi caso fueron las dos cosas. Primero me presenté yo porque me dijeron, venga, preséntate, que a ver si tienes opciones o por lo menos así sabes lo que hay que hacer para este tipo de premios, ¿no? Vale, muy bien. Yo me presenté y entonces en primera instancia lo único que te piden es pues quién eres, ¿no? Dónde das clase, pues una serie digamos, de datos personales y cuáles son tus intereses por los cuales te has presentado al premio. ¿Vale? Bueno, a posteriori te piden una serie de avales. Tienes que ser avalado por 5 compañeros, por lo menos, otras 5 personas que tengan peso dentro de la educación, que tienen que decir que realmente pues, tú tienes aptitudes para ese premio. Después tu director o por ejemplo, en mi caso, bueno, pues tenía que ser alguien o bien de la institución universitaria o bien de Espiciencia, ¿no? De mi escuela. El que también avale esos conocimientos que tienes. Y una vez que esas personas han dicho que sí, porque puede ser, bueno, pues en mi caso no hubo ningún problema, porque tanto pues hubo varios profesores que avalaron por mí, de hecho más de los que necesitaba, que luego me nominaron también, tuve, bueno, pues mucho apoyo, pero hay gente que no tiene apoyo y, por ejemplo, no tiene apoyo de su director del colegio, o que no les parece prudente o que no quieren que la institución aparezca. Entonces, bueno, pues gente que se queda ahí ya, que no consigue avales y ya está. Después te piden todo tu trayectoria. Te piden pues en dónde has trabajado, qué has trabajado, si te dedicas si por ejemplo en mi caso me dedico a la divulgación, en dónde he divulgado, cuáles son los proyectos en los que he trabajado, mis perfiles de todo tipo, bueno, pues todo mi currículum, las publicaciones, bueno, es mi peso académico en este caso, ¿no? Y una vez pasado ese filtro, que ahí ya se queda bastante gente, te piden un proyecto inédito. Te dan 20 días para que realices un proyecto inédito con tus alumnos y lo presentes, claro, presentar el proyecto como formato de proyecto. O sea, no es
el título, los objetivos, todo el desarrollo, el previo, el feedback de tus alumnos, la evaluación, o sea, un proyecto completo. En este caso me pilló en la pandemia. Y entonces lo que hice fue presentar aquello que estaba haciendo con todo mi alumnado en la pandemia, desde mis chicos de Expiciencia, como mis alumnos de Magisterio, como mis alumnos de la Universidad de la Experiencia, bueno, y toda la parte de divulgación que he estado haciendo durante la pandemia, pues lo presenté como proyecto. Te evalúan el proyecto y dependiendo de lo que les parezca o no, pues tienes opciones al premio. Y luego, una vez que ya está evaluado el proyecto, se ponderan todo y eligen, dependiendo del número de personas que se hayan presentado por país y tal, dependiendo sobre todo de la cantidad de solicitudes que haya, bueno, pues eligen de cada país un número de candidatos finales, ¿no? En el caso de España hemos sido 3 los seleccionados, los ganadores, y en otros países, pues 1 o ninguno o más de 3, claro. Y bueno, pues llegué al final con mis 2 compañeros y aquí estoy, y muy feliz de recibirlo. Pues desde la Fábrica de la Ciencia y todos los oyentes te damos la enhorabuena porque la verdad es que es una noticia excelente. Gracias. Que personas como tú que estén desde hace ya muchos años luchando para crear o presentarnos un futuro mejor. Gracias. Que desde la Fábrica de la Ciencia siempre apoyamos todas estas cosas, no solamente a personas que le conceden premios, sino investigadores que alcanzan sus metas, ¿no? Eso es. Ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro? Yo el futuro siempre le veo mejor que el... No eres nostálgica, nada, ¿no? absolutamente nada, pero nada, de nada. Y la gente... Yo nada, no, es de esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Yo vivo al día, al minuto, me centro en lo que estoy haciendo en este instante y procuro que sea para que lo de delante sea mejor. Yo el futuro lo veo esperanzador y veo que las cosas pueden ir a mejor siempre y cuando, bueno, pues eso, sigamos el camino correcto, pero veo que se está trabajando porque la sociedad, hablando del tema en el que nos compete ahora mismo, dé un valor a la educación científica importante y que lo vea como parte de la cultura, que no está separado de ella, sino que es cultura y que es un derecho universal. Y creo que eso va a ayudarnos a tener una sociedad más humana, más solidaria y mejor. Y veo un futuro mejor, de verdad. ¿Sabe a quién entrevisté hace nada, la semana pasada? ¿Quién? A José María Bermúdez de Castro, ¿te suena? ¿Contras? Sí, bueno, sí me suena. Aparte tenemos amistad. No es que me suene. Tengo la infinita suerte de que es uno de los mejores amigos de mi padre. Anda. Porque, bueno, mi padre estuvo destinado muchos años, mi padre es coronel de artillería, y estuvo destinado muchos años en la base militar de Castillo del Val, que es la que linda con los yacimientos de Atapuerca. Y mi padre trabajó mucho, tanto con Eudal Carbonell como con Bermúdez de Castro, como con Arzuaga, para que, porque los yacimientos estaban dentro de la zona militar. Y estuvieron trabajando juntos para que quitaran esas restricciones que había y pudieran seguir excavando. Y son muy amigos, muy amigos. Y tengo la infinita suerte de conocerle y de haber conversado con él. Y bueno, pues que le quiero mucho. Desde aquí le mando un beso, profesor. Un beso enorme. Y él seguro que decía lo mismo. No, mira, si lo llego a saber, le hubiera dicho... Ay, sí, porque ya te digo, a él y a María Martinón tenemos mucha amistad. Los niños han visitado Atapuerca, creo que los niños de Expiciencia, ¿qué impresión tuvieron? Hombre. Bueno, pues bueno, ellos verían allí cosas muchas. Mira, muchos andamios, muchas cosas. ¿no? Hemos ido a Alcares, hemos ido al Museo de la Evolución, es como si fuera nuestra casa, hemos estado en el CENIE, tenemos eso, pues eso es un lujo y hay que explotarlo.
Bueno, cuando estuve en Atapuerca la primera vez con ellos, además, vino José María y vino Udal a enseñarnos los yacimientos. Vinieron, estaban esperándonos en la puerta. Bueno, para que te rías un momento. Claro, para mí era, bueno, pues un sueño cumplido, pues fíjate, dos de las personalidades más importantes del mundo en arqueología, en antropología, que te expliquen los mejores yacimientos del mundo, que son los mejores yacimientos del mundo, se pongan como se pongan los demás, pues te lo expliquen, pues para mí era un sueño. Y lo primero que Pablo, uno de mis chavalines, le preguntó a Carbonell fue lo siguiente: le ve con el salacot, le mira y le dice: yo a usted le conozco. Qué bien, qué maravilla, ¿no? Qué estupendo. Ya me lo puedo imaginar viniendo de Dual, ¿eh? Qué maravilla, bien. Y me dice, y bueno, ¿y qué sabes de mí? Cuéntame cosas. Y dice, yo sé que usted tiene un Lego, un muñequito de Lego personal suyo, un Playmobil, no sé, un Lego, un Playmobil, sí. que yo le he visto yo, que es usted, que tiene uno personal suyo. Y igual se quedó con una cara diciendo, pues si tienes razón, fíjate tú. Bueno, nos lo pasamos genial y tuvimos, bueno, pues un día precioso, luego en el CARES también. Sí, hemos ido muchas veces y sobre todo a ellos les llama mucho la atención el saber que aquello ha estado habitado desde hace pues 1 millón de años por lo menos, ¿no? Y cómo hemos ido cambiando en algunos aspectos, pero cómo no hemos ido cambiando en algunos otros. Tanto José María como Udal insisten en que estamos todavía humanizándonos, ¿no? Ya no estamos ovinizados, porque ya tenemos una especie que sí que vamos evolucionando un poco, ¿no? Pero son microevoluciones, pero estamos todavía humanizándonos. Y ya estábamos humanizados, cómo se ocupaban de los enfermos, cómo no dejaban a las personas que tenían dificultades de lado, sino que los atendían, pero que eso va cambiando y va mejorando. Y aunque Eudal es un poco más pesimista, José María siempre ve la luz, igual que María Martinón. Y bueno, pues el conversar con ellos es una maravilla, la verdad. Bárbara, muchísimas gracias. Ha sido unos minutos apasionantes. Gracias, igualmente. Y cuando necesites la Fábrica de la Ciencia para hablar de cualquier proyecto que considere, bueno, todos son interesantes, pero cualquier proyecto que tú digas, oye, mira, me gustaría que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, ya sabes que aquí tienes una ventana hacia el exterior. Muchas gracias. Lo mismo digo, pues tenéis vuestra casa en mi casa y en Espiciencia, por supuesto, y vamos, estaremos encantados de acogeros y de que veáis lo que hacemos y pues, divulgadores por la ciencia unidos para siempre. Exacto. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias.